corresponde a la porción oxígeno del agua, la delta positiva, la porción hidrógeno del agua, hace que la delta negativa sea mucho más intensa. Con todo y que es un dipolo, la delta negativa que corresponde al oxígeno es mucho más intensa que la delta positiva que corresponde a los hidrógenos. ¿De acuerdo? Y habíamos visto que el agua, como siempre se está asociando y disociando consigo misma, ¿no? De ahí que sea el solvente universal. Si lo hace consigo misma, cuanto más con otra molécula que le pongamos. Pero de las formas en las que siempre está el agua, en estado líquido, H2O, mayormente que H3O, mayormente que H más OH, es la más inestable, es la H3O. El ion hidronio, esta es la forma más inestable, porque en cuanto une el hidrógeno, el tercer hidrógeno, pronto es expulsado y se convierte en H2O. El HIOH, irónicamente, aunque es menos estable, es la forma que más podemos ver en comparación del H3O. ¿De acuerdo? Entonces, la más inestable de las tres es la H3O, porque inmediatamente, casi en cuanto une el hidrógeno, al mismo tiempo es expulsado, y entonces ni siquiera nos da tiempo de ver tantos hidronios como uno quisiera. Luego, recuerden que habíamos visto que el primer hidrógeno que se une aquí es un enlace iónico, y el segundo hidrógeno es más bien a través de un puente de hidrógeno. De tal suerte que este primer hidrógeno que se une para formar el oxidrilo lo hace tan fuerte porque es un enlace iónico que parece covalente. Es así de fuerte, parece covalente. Entonces necesitamos una gran cantidad de energía por electrólisis para poder liberar ese hidrógeno y obtener el hidrógeno como tal y el oxígeno. De tal manera que ese enlace iónico es muy intenso y se parece a un covalente. ¿De acuerdo? Y habíamos comentado que el ángulo de separación que normalmente observamos en la molécula del agua con relación a los hidrógenos entre sí, quiero decir, va de más o menos 104.5 grados, ¿de acuerdo? Esta separación habíamos dicho que corresponde a la nube de electrones, que de hecho es una fuerza eléctrica, energética, que se genera a través de la fricción del electrón y que no permite un campo magnético de atracción, sino al contrario de repulsión, de tal manera que cuando se encuentran los dos electrones en la vecindad, este campo electromagnético los repele y hace que choquen a un más o menos 104 grados centígrados. De tal manera que en parte por esto es que el ion hidronio H3O es el menos estable, porque meterle aquí uno más significa que ya le estamos dejando muy poco rango de movimiento al tercer hidrógeno aquí arriba contra los otros dos. Por eso es más inestable el ion hidronio, ¿de acuerdo? Y es por la nube de electrones. Esta misma nube de electrones permite ver entonces que se forman puentes transitorios, enlaces entre moléculas del agua con moléculas del agua, de tal manera que estos enlaces obedecen a puentes de hidrógeno y explican en parte la tensión superficial, la formación de mallas, literal mallas eléctricas, mallas de energía, que están formando capas a través del agua y que le da al agua la propiedad de tener una tensión superficial que es muy importante, que además nos va a permitir explicar otras cualidades coligativas del agua. Algo interesante de la molécula del agua es que con todos estos puentes de hidrógeno que estoy mencionando, cuando estabilizamos las energías y hacemos bajar la temperatura al punto de congelación y pasamos de estado líquido a estado sólido, o sea, cuando la convertimos en hielo, estas energías se estabilizan y forman esas estructuras muy simétricas que están llenas de cavidades de energía como tal. Pero lo interesante es que estas forman estructuras tetraédricas. O sea, digamos, es como una pirámide triangular, que tiene un tetraedro en el que se forma esta cavidad como tal, y eso le da entonces al agua la propiedad de tener un poquito más de volumen y menos densidad que si estuviera en estado líquido, ¿de acuerdo? Porque forma tetraedros muy simétricos. Estos tetraedros, aquí estaría la base del otro, aquí estaría la base del otro, forman esas estructuras que se van como enclavando entre sí, así, en esa posición, para formar entonces las cavidades de energía como tal. Ahora, es un dipolo, habíamos dicho, y como tal, la molécula del agua como dipolo que es, estas cargas eléctricas están bien distribuidas, o sea, no están mezcladas ni se neutralizan como tal, sino que están bien distribuidas. Y por tanto, a esa separación de cargas le llamamos polar. Igual que todo aquello que sea similar al agua con cargas diferenciales y que por tanto sea hidrofílico, diremos que son moléculas polares, ¿de acuerdo? Todo aquello que sea hidrofílico, lo que tiene separación de cargas es polar, y el agua es una molécula polar por eso mismo. Ahora, las propiedades coligativas que hemos explicado, en parte por los enlaces, nos permiten ver que el agua absorbe una gran cantidad de energía, ¿no? Lenta y progresivamente va liberando cada vez más, y la va disipando también lenta y progresivamente, de tal suerte que tiene un gran calor latente de vaporización. O sea, absorbe una gran cantidad de energía para llevar de 0 a 100 grados centígrados.
que es inusual. Ninguna molécula tiene este rango de calor latente de vaporización de 0 a 100 para pasar de estado líquido a estado gaseoso, ¿de acuerdo? Eso es muy interesante para el agua y tiene que ver con los enlaces justamente. Eso significa que absorbe una gran cantidad de energía y por eso en nuestro cuerpo nos permite mantenernos estables y vivos, porque absorbe toda la energía calórica, lumínica, y nuestras células, nuestras proteínas, todas nuestras macromoléculas no sufren la embestida del aumento de calor, ¿de acuerdo? Si hablamos de los enlaces débiles, como los puentes de hidrógeno, y hablábamos de la tensión superficial, y nos permitió explicar cómo los animalitos se posan sobre ella y se forman estas pseudopelículas, ¿no?, de agua, que son muy rígidas en realidad, parece que no, pero son muy rígidas porque la suma de las interacciones débiles le da cierta rigidez, ¿no? Además de eso, nos permite explicar la capilaridad, ¿no? Porque en todo caso, así como se unen acá para formar estas como sábanas de agua, igual se unen para formar entonces estas líneas de arrastre de agua que forman los meniscos, ¿no? Que si habíamos dicho que en todo caso el agua iba a ir trepando a través de superficies, por ejemplo aquí la capilaridad, para lograr entonces vencer la gravedad. Y no solamente va subiendo unas, sino que va arrastrando al resto de las moléculas a expensas de interacciones de hidrógeno, puentes de hidrógeno. De tal manera que podemos ver cómo el agua es capaz de reptar, literal, trepar a superficies a través de la interacción de su dipolo, ya sea negativo o positivo, con una superficie específica y arrastra otras moléculas del agua que tienen interacción con ella. Que de hecho habíamos visto que el agua como tal hace cohesiones, si se juntan, se aglomeran gotitas de agua, o adhesiones si lo hacen en superficies que no son agua, por ejemplo, las gotas de agua. Más interesante aún que las gotas de agua sobre una hoja de planta es el endotelio, porque habíamos dicho que la capilaridad, junto con esta propiedad de adhesión, hacía que el agua se pegara al endotelio e iba arrastrando una cadena de moléculas del agua. De tal manera que eso es muy importante, porque así como en la plantita, sube el agua no solamente por capilaridad, no solamente por osmosis como tal, lo hace por adhesión y cohesión. O sea, se van arrastrando grandes cantidades de cadenas de agua hasta la punta del árbol, la punta de la flor, ¿de acuerdo? Y habíamos dicho que es por eso es que eso es muy importante, porque eso mantiene un flujo constante y la circulación. Habíamos dicho que el efecto de bomba del corazón hacía una pausa, ¿no? Entonces, si lo vemos en cámara lenta, veríamos cómo viene la sangre, se detiene. Pero no, porque gracias a la adhesión y la cohesión, el agua está y sigue cambiando, y sigue cambiando. Vemos un flujo constante, no hay puntos en los que se detenga el agua, es una circulación que no solamente laminar forma una lámina, sino que es un flujo constante, ¿de acuerdo? No hay turbulencias como tal y se mantiene en una circulación constante sin que haya detenciones, no hay pausas en todo momento y tiene que ver con la capilaridad, con la adhesión y la cohesión de las moléculas del agua que están en el plasma. Ahora, no solamente basta el agua que tomamos, habíamos dicho, sino que hay una cantidad de agua importante que formamos a expensas del metabolismo intermedio. En todo caso, esta agua es metabólica. Lo interesante es que, por ejemplo, esta agua que producimos a expensas del metabolismo, por ejemplo, las grasas son las que más agua nos proveen. Fíjense, 1 gramo de agua por cada gramo de grasa. Contra 600 mililitros de agua por cada gramo de carbohidrato, pues la grasa nos provee mucha mayor cantidad de agua, ¿de acuerdo? Es muy interesante esto, porque en todo caso nos permite ver cómo la dieta forma una buena cantidad de agua cuando la metabolizamos. Y en general, en condiciones basales, un sujeto sano, promedio, como ustedes, como su servidor, formaríamos más o menos entre 300 y 500 mililitros de agua al día. Eso es condiciones normales basales. Claro, si comemos más, si tenemos más ingesta de alimentos, sobre todo ricos en agua, la cantidad aumentará significativamente, hasta cerca de 1 litro. No llega a ser tanta, pero sí aumenta significativamente porque tiene que ver con el metabolismo. Pero en condiciones normales, basales, con una dieta estándar, tomamos entre 300 y 500 mililitros de agua al día, ¿de acuerdo? Es agua metabólica. Eso es muy importante. Luego de todo lo que hablamos del agua, que fue muy extenso, lo reconozco, vimos las mezclas, y entonces dijimos que había mezclas homogéneas y heterogéneas, ¿no? Y que las primeras de ellas se distinguían porque tenían el mismo aspecto, o sea, se veían uniformes. No podíamos discriminar los componentes internos de esta solución. El ejemplo que habíamos puesto era, por ejemplo, el refresco, ¿no? Que tenía solutos como carbohidratos, fosfatos y otros minerales, tenía agua propiamente y tenía gas, es una mezcla de gas, sólidos y líquidos. Y sin embargo, si lo ponemos así a cuanta luz,
No podemos discriminar, mira, ahí está el fosfato, mira, ahí va, oye, mira, se pegó a la glucosa y ya le dio un cuesco a la sacarosa, no podemos distinguirlo, ¿de acuerdo? Por eso son homogéneas, porque son de apariencia uniforme. En cambio, las heterogéneas sí podíamos distinguir sus componentes, ¿de acuerdo? Tengan muy en cuenta la homogeneidad en cuanto a la uniformidad de las partículas en disolución, ¿de acuerdo? Porque son uniformes. Y de las soluciones en general, esas disoluciones, habíamos dicho que se componen de dos elementos importantes, ¿no? Lo que vamos a disolver, que se llama soluto, y en lo que se va a disolver, que se llama solvente, ¿no? Y vimos un montón de ejemplos de soluto, solvente, líquido, líquido, sólido, sólido, bla, 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 ¿no? Un montón de ejemplos. Y lo importante es que aquello que agregamos a la solución se llama soluto, siempre es soluto. Ahora, vimos que había una variedad de soluciones, ¿no? Y vimos que podíamos ser soluciones no valoradas, empíricas, que no tenían una ecuación ni tampoco una precisión matemática, sino que era ojo de buen cubero, ¿no? Y de estas vimos que había cuatro, las diluidas, concentradas, saturadas o sobresaturadas, ¿no? Lo interesante es que cuando uno llega al punto en el que le agrego tanto soluto que yo no puedo disolverlo, y empiezo a ver cómo se precipita a pesar de que le agito, a pesar de que lo que sea, cuando yo empiezo a ver este exceso de soluto, le digo una solución saturada. Esto es muy importante, porque aquí ya deja de ser agua de buen cubero, más bien empezamos a ver, por fin, cómo sí se empieza a hacer insoluble el soluto. Cuando llega a ese punto de insolubilidad, le digo que está saturada mi solución. ¿Cómo le hago para poder vencer en todo caso esta saturación? Le aplico calor, o le aplico presión, o le aplico agitación vigorosa, y hago entonces que a la de a fuerzas se pueda disolver más soluto. Y cuando logro eso, entonces la llamo sobresaturada, ¿de acuerdo? Esa solución sobresaturada es la misma solución saturada a la que le agrego todavía más soluto de lo que se puede disolver, pero para poder disolverlo le tengo que poner medios físicos, ¿de acuerdo? En cuanto los medios físicos desaparecen, se vuelve a precipitar porque el soluto deja de disolverse y otra vez se convierte en saturada, ¿de acuerdo? Ahora, esas fueron soluciones no valoradas. Las valoradas, habíamos dicho que son cuatro, ¿no? La molar, la porcentual y la normal. Y nos enfocamos muchísimo en estas primeras, la molar, la molal y la porcentual. Y recuerden que la molar se describe como una M mayúscula, la molal como una M minúscula. Y la única distinción entre ellas es que en la molar no dice el peso gramo por litro. En cambio, en la molal nos dice peso gramo por kilo. Pero no necesariamente es peso seco, porque habíamos dicho que, a diferencia de la molar, que solamente me dice el gramaje, cuánto tengo disuelto de un soluto, la molar me dice más información. Es mucho más rica lo que nos dice la molal esta, la M minúscula. Porque la molal no solamente me dice la concentración de soluto, sino que me dice cuánto peso ejerce esta solución, este soluto, perdón, sobre otros solutos o sobre el solvente, qué densidad tiene, qué valencia tiene, qué arrastre tiene, todo aquello me dice la molal, que no me dice la molar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la molal nos dice mucha mayor información. De ahí que nuestro plasma se diga que es más bien molal, porque no solamente sabemos que tengo 140 miliequivalentes de sodio, por ejemplo, no solamente es eso, sino que me dice, el sodio jala iones negativos como el cloro, jala a proteínas, jala a otros iones pequeños negativos, ¿de acuerdo? Fosfatos negativos, aniones negativos. En ese sentido, toda esa información me lo dice la solución molal, porque estoy viendo el peso que ejerce ese ion o esa macromolécula, ¿de acuerdo? Por eso es más rica la información que nos dice la molalidad. Y lo expresamos en kilogramo. Ahora, si ya preparamos soluciones, lo ideal es que pesamos nuestro soluto, ya tenemos la certeza de cuánto tenemos de gramos, por ejemplo, un soluto, miligramos, lo que sea, y lo que hacemos es que lo agregamos a un recipiente, un matraz, por ejemplo. Agregamos el soluto primero, y luego le agregamos volumen cuanto baste para llevarlo al volumen determinado, siempre con instrumentos de precisión. Por ejemplo, aquí están viendo un matraz de aforación. Este mecanismo, recuerden ustedes, se llama aforar. Cuando yo llevo a un volumen determinado un soluto para preparar una solución, le agrego el disolvente aforándolo a un volumen específico y bien determinado, ¿de acuerdo? Eso es aforar. Hay un tipo particular de soluciones que se llaman las coloides, en las que, a diferencia de los cristaloides que acabamos de ver, que tienen iones, las partículas en disolución son más grandes, del orden de 10 y hasta 10.000 angstroms. Recuerden que un ángstrom más o menos es el tamaño de un átomo.
Por tanto, si tengo cloruro de sodio, tengo 2 átomos. Si tengo cloruro de calcio, tengo 3 átomos. Aquí tendría yo más de 10 y hasta 10.000, porque en todo caso ya esas partículas empiezan a ser visibles, ¿de acuerdo? Entre más grandes sean las partículas, evidentemente más visibles serán. Ejemplo de ello habíamos visto son las proteínas, ¿no? O los carbohidratos, en los que sí podemos ver cierta turbidez del medio y tienen propiedades muy particulares, ¿de acuerdo? Pero el punto es que si tienen más de 10 y hasta 10.000 angstroms, le llamamos coloides, ya no cristaloides, ¿de acuerdo? En todo caso, lo importante de esas soluciones coloidales es que tiene una propiedad interesante, la adsorción. Esta adsorción permite que se acerquen otras moléculas pequeñas, pero que no se mezclen. A diferencia de la absorción, que se mezcla con el medio, en los coloides no se mezclan como tantas, solo los atrapan así superficialmente y se permite liberar. En medicina los utilizamos muchísimo. Un ejemplo es el carbón activado, habíamos dicho, ¿no? Que entonces, cuando tenemos una persona que se intoxicó, le podemos poner carbón activado en el estómago, por ejemplo, y el carbón activado absorbe todas las toxinas y luego lo jalamos con una sonda y obtenemos el carbón activado con la toxina que se arrastró. Pero no la mezclamos, podemos recuperar en todo caso por medios químicos o físicos al carbón activado y a la toxina y analizar qué fue lo que lo intoxicó, por ejemplo. Así como el carbón activado, hay muchas otras macromoléculas que utilizamos en medicina para poder barrer de la circulación aquello que nos está lastimando o que nos puede hacer daño. Entonces, una propiedad importante de los coloides es la absorción, y nos aprovechamos de ella en medicina, ¿no? ¿Qué significa esto? Es absorber, esto es absorber. Entonces, nos permite poder recuperar por completo el soluto y nuestro coloide. Algo importante de estas soluciones, como tal, es que las utilizamos decir en medicina, ¿no? Y el ejemplo que puse es el carbón activado. Ahora, cuando les piden preparar soluciones, y en el caso del examen hay un par de ejemplos de esto, de ejercicios, perdón, de esto, no pierdan de vista esta ecuación, que de hecho viene en el examen, no tienen que pensarla. No saquen acordeón, no lo anoten en su escritorio, no lo pongan frente a ustedes, viene en el examen. Y entonces recuerden que siempre el volumen en litros, por la molaridad o molalidad, por el peso molecular, para sacar el gramaje. ¿Cuántos gramos necesito de soluto para una solución? El ejemplo que había visto en clase es esta, una solución de 500 mililitros 3 molar de cloruro de calcio. Entonces asumíamos los 500 mililitros como 0.5, porque se expresaba un litro, por la molaridad o molalidad, por 3, por el peso molecular de cloruro de calcio, un mol. O sea, saco el peso de calcio más el cloro por 2. Y entonces me da 165 gramos. Y luego esos 165 gramos son los que necesito para preparar la solución 3 molar. Lo aforo aquí en los mililitros de solución, ¿de acuerdo? En las porcentuales decíamos que utilizábamos una regla de 3 simple. Y entonces, por ejemplo, si esa solución de 500 mililitros al 73%, asumíamos que el volumen total era el 100%. Entonces, ¿cuánto de este volumen corresponde en mililitros o en gramos a el soluto? El 73%, por tanto. Y entonces hacíamos esto, ¿no? 73 por 500 entre 100 nos daba entonces 1.500 entre 100, 365 mililitros de cloruro de calcio. 500 mililitros, ¿de acuerdo? Que habíamos dicho que una ruta corta era tomar en cuenta el volumen total de 500 mililitros por el porcentaje que nos está pidiendo, 0.73, y nos daba 365 mililitros. Exactamente lo mismo, nada más que en lugar de utilizar regla de 3 simple, utilizamos esta ruta corta para obtener el gramaje de lo que necesitamos en mililitros o en gramos, ¿de acuerdo? Para soluciones porcentuales. ¿Hasta aquí dudas, chicos? No, no, doctor. Muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces luego vimos las presiones de las soluciones y conocimos la presión hidrostática. Esta presión de empuje en la que el agua, dependiendo, vean ustedes, de la presión que tiene, la que está más abajo tiene más presión porque tiene más peso arriba, la que está en medio no tiene tanta, la que está arriba pues, tiene muy poca presión porque tiene muy poco peso, porque el agua pesa mucho. Por eso si se sumergen en el océano, entre más profundo estén es más peligroso porque la presión va haciendo que sus pulmones, su cerebro, sus órganos se estén comprimiendo y cuando salgan, si lo hacen rápidamente, de repente ¡pum!, pueden explotar, ¿de acuerdo? De ahí que sea muy cauteloso cuando hagan buceo de profundidad. Y en todo caso, esta presión es una presión de empuje. Esta presión que está todo el tiempo empujando el agua como si fuera un peso seco, así tal cual. Por eso lo llamamos molal, porque es una presión de peso seco. Esta presión hidrostática es de empuje, que también se llama positiva.
Si fuese una presión de arrastre, de jale, de succión, sería una presión negativa, pero no. La presión hidrostática es de empuje y es positiva. Y vean este ejemplo. En esta columna tan cortita, de apenas unos centímetros, la que está hasta abajo está recibiendo toda la fuerza de empuje de la de arriba, y por eso el chorrito sale sumamente largo, ¿no? Las demás no tanto. Entonces, esa es la presión hidrostática, que es una presión positiva o de empuje, ¿de acuerdo? Que nos permitía ver cómo se abomban los recipientes, habíamos dicho, ¿no? Tanto a los lados como abajo como arriba se hacen entonces estos abombamientos de la superficie, porque está empujando el agua como tal, e inclusive forma los meniscos, ¿no? Tal cuales, por la presión hidrostática. Que habíamos dicho que de manera normal, si colocamos una membrana semipermeable como la membrana plasmática, agua, perdón, en ambos lados, veíamos cómo el agua puede difundir de manera normal, o sea, pasivamente lo hace el agua. Tenemos proteínas de transporte de agua, se llaman acuaporinas, pero el agua por sí misma lo hace, porque es una molécula muy pequeña comparada con los espacios de la membrana. Y en todo caso, de manera normal, la presión hidrostática que empuja se distribuye desde más peso a menor peso. O sea, entre más alto esté el recipiente de agua, se va hacia el otro lado, hasta que se equilibran las dos fuerzas en ambos lados de la membrana, y entonces para la difusión como tal, que no es cierto, sí sigue, pero ya no es tan severa, ¿de acuerdo? Y entonces, el agua lo hace así hasta que logra el equilibrio en ambos lados de la membrana, ¿de acuerdo? Pero si agregábamos un soluto, de pronto poníamos un soluto, por ejemplo, un ion, una sal, entonces este soluto ahora iba a interferir sobre las moléculas del agua porque iba a ser atrayente, iba a atraerlas, y es una paradoja, porque ahora este lado de la membrana que tiene el ion, el soluto, tiene más peso, porque tiene más densidad, y entonces uno esperaría que si tiene más peso, esta fuerza de empuje fuera de derecha a izquierda, o sea, del lado del soluto hacia el otro lado, pero no. La paradoja es que lo hace al revés, y entonces jala moléculas del agua, haciendo que aumente el volumen del otro lado. Del lado que tenemos el soluto, aumenta el volumen porque jala el agua. Esa es la ósmosis, justamente, la presión osmótica, que es una paradoja de lo que uno esperaría. El flujo de volumen va de menor peso a mayor, y al revés, que debía ser normal, de mayor a menor. O sea, que cuando aquí hay más peso, debía empujar, pero no. La paradoja es que fluye de menor a mayor, ¿de acuerdo? Justamente por los iones o los solutos que estamos poniendo ahora, que interfieren con las moléculas del agua y las atraen intensamente. Y entonces, este flujo de agua a veces podía ser así, oleadas de agua como tal, que nos permitía ver cómo el agua entonces era atrapada, jalada de vuelta a los espacios como tal. Y nos permitía explicar en el espacio vascular, por ejemplo, si quitamos las celulitas como tal, y ahora vemos al agua que está haciendo la presión hidrostática de empuje, esta presión hidrostática tendería a provocar los edema vascular, edema intersticial, edema tisular, en fin, ¿no? Como tal. Pero en todo caso, para que pueda ser contrarrestado, tiene que ser jalado por la presión osmótica. Y entonces las proteínas, los iones, ejercen esta presión osmótica, pero tenemos agua que se está escapando al intersticio, igual que agua que tenemos en el espacio vascular, y tenemos iones que están jalándolos como tal. De tal manera que si o sea, en ambos lados del espacio vascular tenemos tanto proteínas como carbohidratos, como iones, y tenemos agua. De tal suerte que si esta presión osmótica es por iones, le llamábamos cristaloide osmótica, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el sodio, que es el principal catión extracelular. En cambio, si era por macromoléculas, le llamábamos coloidosmótica. Y particularmente, la presión coloidosmótica dada por proteínas, esta que como tal le llamamos oncótica. Eso es muy importante porque hay que distinguir la presión de las proteínas, que es muy importante. Las proteínas plasmáticas ejercen la principal fuerza osmótica coloidal, o sea, la principal oncótica, y por eso la distinguimos de las coloidosmóticas como carbohidratos, lípidos y otras macromoléculas, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que nos refiramos a la presión coloidosmótica por proteínas, le llamaremos oncótica. Ahora, habíamos visto que era importante todo esto que estamos hablando, porque si exponíamos nuestras células a una solución que tuviera una fuerza iónica diferencial a la que tenemos en las células, nos iba a afectar de manera importante. Por ejemplo, poner agua pura, agua destilada, en un medio de células, entonces tenía menor presión esta como tal, y por tanto, si seguimos la misma paradoja, fluye de menor del plasma al mayor. Por tanto, nuestras células iban a hinchar hasta que iban a explotar como tal, provocando citólisis. Recuerden que esta fuerza de arrastre le llamamos tono, y todo lo que sea igual al plasma es isotónico,
Cuando está por arriba es hipertónico, cuando está por abajo es hipotónico, ¿de acuerdo? Que era muy importante para evitar la citólisis, que es la destrucción celular. Entonces, la presión osmótica normal de nuestro plasma va del orden de 280 a 290 miliosmoles por litro. Y si hablamos de osmolalidad, pues sería por kilo. Pero en todo caso, esta media de 285 miliosmoles es la isotonicidad de nuestro plasma. Todo lo que esté por igual entre 280 y 290 está bien, es isotónico. Cuando está por debajo de 280 es hipotónico, cuando está por arriba de 290 es hipertónico, ¿de acuerdo? Que habíamos visto que era muy importante, porque si en todo caso teníamos como este ejemplo, una solución hipotónica, el tono era menor en el exterior, la fuerza de arrastre osmótica iba a ser que fluyera de menos a más, y por tanto jala agua y se citoliza la célula, ¿de acuerdo? En la isotonicidad no hay problema, porque las fuerzas son equidistantes, van de afuera hacia adentro como de adentro hacia afuera, y no pasa nada, es un recambio normal, pero en cambio si una solución hipertónica, este medio hipertónico iba a jalar agua de las células, deshidratándolas, y por tanto provoca crenación, esta destrucción celular en la que se deshidrata la célula por crenación hasta que muere como tal, se chupa como tal, como si fuera una uva pasa, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante conocer el tono plasmático y la exposición de nuestras células a esas diferencias de tono como tal. Ahora, cuando hablamos de las distribuciones de agua por diferencias de presión hidrostática o presión oncótica, cuando fluye el líquido desde el espacio vascular al espacio intersticial, la condicionante clínica que vamos a ver es el edema. La formación de edema significa agua en el espacio intersticial que por alguna razón, porque aumenta la presión hidrostática, porque disminuye la presión oncótica tisular, algo está haciendo que no podamos contrarrestar esta presión hidrostática y se va hacia el espacio tisular, que además se puede distender muchísimo más y nos provoca edema, ¿de acuerdo? Entonces, este escape a líquido del espacio intersticial es el edema, que ustedes aprendieron a valorar por el signo de Godet, o el signo de la fobia, ¿de acuerdo? El edema lo partimos a partir de la ley de Starling, que nos permite ver cómo se difunde un líquido a través de una membrana. Y habíamos dicho que hay 4 condicionantes para que haya edema, ¿no? Ya sea que aumenta la presión hidrostática, aunque la presión oncótica esté conservada. Tengo mucha agua, aunque tengo buena cantidad de proteínas, pero no se dan abasto. En consecuencia, este exceso de agua se escapa hacia el intersticio y da edema. Podría ser que no hubiera cambios en la presión hidrostática, pero si tengo pocas proteínas. Mi hígado no está formando proteínas, o estoy destruyendo proteínas, o estoy tirando proteínas. En todo caso, las proteínas no pueden competir contra la presión hidrostática, aunque sea normal la hidrostática, y entonces se da el edema. La tercera, que es más importante, eran los piquetes. En todo caso, esta no afecta a la presión hidrostática ni la presión oncótica, están normales. Pero en todo caso, ¿sí están viendo las diapositivas? Ah, es que estoy viendo que está detenida. Caramba, perdón. ¿Aquí? Ok, ahí. Sí, de acuerdo, perdón. Perdón, no sé qué pasó, perdónenme. Bueno, aquí está el edema, perdónenme, y decía yo que es el escape de líquido del espacio intersticial. Y las condicionantes para edema, según la ley de Starling, que sé yo, si aumenta la presión hidrostática a expensas de que la oncótica sea normal. Más agua significa que no pueden las proteínas jalarla, entonces el exceso de agua se escapa hacia el intersticio. La segunda es que la presión hidrostática fuera normal, pero no tenemos muchas proteínas. En consecuencia, no pueden competir con la hidrostática que sea normal y se va hacia el intersticio, ¿de acuerdo? La tercera, que era la más importante que estaba mencionando, era que no se afecta la presión hidrostática, no está cambiada, tampoco la oncótica, no hay problemas, pero la capilaridad, la permeabilidad de los vasos sanguíneos sí está afectada. Por ejemplo, por traumatismos, por piquetes de insectos, que son lo más común, por alergias, algo que sea local, nos da entonces vasos capilares goteantes, ¿de acuerdo? Esos capilares goteantes son la tercera condicionante para el edema. La cuarta, que no puse en este momento, es la oclusión del sistema linfático, que también es muy importante. Pero de estas, recuerden esta de los capilares goteantes, por favor. Ahora, dentro de las presiones cristaloidosmóticas, recuerden ustedes que tenemos un montón de iones que están haciendo efectos importantes a nivel de plasma, y en todo caso el principal catión extracelular es el sodio, con 140 a 142 miliequivalentes por litro. Pero a nivel intracelular, el potasio, vean ustedes el potasio, a nivel intracelular, casi son los mismos 140 miliequivalentes por litro. De tal manera que el principal catión intracelular es el potasio, el principal catión extracelular es el sodio, ¿de acuerdo? Casi con la misma concentración, ¿de acuerdo?
Y habíamos mencionado el acopio de agua, ¿no? Y hablamos ampliamente de cómo se distribuyen compartimentos. Vimos que se hacían dos grandes compartimentos de líquido intracelular, líquido extracelular, y el extracelular subdividido a su vez en dos grandes compartimentos, el plasmático y el tisular. Y habíamos dicho que más o menos de toda esta agua corporal total, el 60%, el 60% del peso corporal total es agua. Y habíamos visto que se elimina también por otros mecanismos, por ejemplo, las pérdidas totales a través de heces fecales, que es muy poquito, 100 mililitros más o menos al día, el sudor, igual más o menos 100 mililitros al día, la respiración, entre 300 y 500 mililitros al día, y estas que no podíamos cuantificar, no teníamos la certeza de cuánto estoy perdiendo, pero calculábamos más o menos, así con una aproximación más o menos precisa, le llamábamos pérdida insensible. En cambio, aquella que sí podíamos contar, podía contabilizar perfectamente bien, porque le pedimos que orine en un recipiente y medimos exactamente cuántos mililitros, hasta con décimas, centésimas de unidad, podemos saber cuántos mililitros orinó la persona, ya sea por orina, o sea, por micción, ya sea por 24 horas, ya sea por un horario determinado, es la pérdida renal, ¿de acuerdo? Esa es la pérdida mesurable, o sea, la que podemos medir, y por tanto se llama sensible. Y a toda esta agua corporal no solamente es la que entra por vía oral, sino que le agregamos el agua corporal metabólica, esa que formamos del metabolismo, que dijimos que era más o menos entre 300 y 500 mililitros por día, ¿de acuerdo? Un sujeto sano, estudiante de medicina, promedio de unos 70 de estatura, unos 75, con 70 kilogramos de peso, y así inteligente como ustedes, más o menos sería el 60% del peso corporal total. Entonces, suerte que este 60% es el agua corporal total a partir del peso. O sea, si sacan el 60% de 70, ese sería el volumen corporal total, ¿de acuerdo? Y que habíamos dicho que se divide, como dije, en compartimentos. En todo caso, ese 60% total está subdividido en tercios. Los dos primeros tercios corresponden al agua intracelular y el último tercio al agua extracelular, que por tanto el 40% es el volumen intracelular. Si podemos agarrar cada una de las células, cada una de todos los epitelios, de todos los tejidos, células circulantes, plasmáticas, todas, y las vaciamos, las exprimimos, tendrían el 40% de 60%, y el 20% restante el espacio intersticial y el plasmático. Que de hecho, por eso en el espacio intracelular es el volumen más grande de nuestro cuerpo de agua, ¿de acuerdo? Comparado con el extracelular. Y de este extracelular, si lo dividimos en cuartos, o sea, este 20% en cuartos, más o menos un cuarto, que corresponde a 5%, es el líquido plasmático. O sea, el 5% del líquido extracelular corresponde al plasma, ¿de acuerdo? Si quieren saber cuánto plasma tiene una persona, saquen el 60%, y de 60 saquen el 20%, y de ese 20 solamente saquen el 5%, y así vamos sacando el volumen de distribución total, que no va a ser necesario para el examen, pero es importante que lo sepan. El 5% es el líquido extracelular, es el plasma, ¿de acuerdo? Y entonces el ingreso de agua por vía oral, por venoclisis, y los egresos nos hace que hagamos pérdidas insensibles o pérdidas sensibles, ¿de acuerdo? Como ya lo mencioné hace un momentito. Cuando pensamos en lo que entra contra lo que sale de agua, también pensamos entonces en el balance, igual que fuera una cuestión económica, vemos cuánto entra contra cuánto sale para calcular entonces cómo hemos ganado o hemos perdido. Si tenemos una ganancia de agua, hablamos de un balance positivo, de retención. Si tenemos una pérdida de agua mayor, tenemos un balance negativo, ¿de acuerdo? Deshidratación. Entonces calculamos cuánto entró contra cuánto salió y sacamos más o menos un balance positivo o negativo. Viene un pequeño problema de esto, que está muy sencillo. No va a hacer más que un análisis clínico más que matemático para saber si tiene un balance positivo o negativo, ¿de acuerdo? El punto es que tengan en cuenta que siempre restamos cuánto entró menos cuánto salió, y ese es el balance que vamos a obtener. Además del balance de hidroelectrolítico, nos importa saber cómo está su osmolaridad, porque la pérdida de agua puede llevar consigo el arrastre de iones, e inclusive la ganancia de agua puede estar relacionada con el ingreso de iones. Entonces, la osmolaridad plasmática la calculamos así: el doble de la cantidad de sodio en plasma, más la glucosa sobre 18, por el peso molecular de 10, más el nitrógeno ureico sobre 2.8. Tomando en cuenta que más o menos el sodio normal son 40 mil equivalentes, la glucosa va de 90 a 110, una media de 100 miligramos por 100 mililitros, y el nitrógeno ureico va de 7 a 20, más 6 a 26, dicen algunos autores, 7 a 20 miligramos por 100 mililitros, ¿de acuerdo? Y un ejercicio también de esto, vienen las ecuaciones, no tienen que hacer más que el análisis clínico como tal, para asumir cómo está la osmolaridad plasmática, ¿de acuerdo? Y entonces, asumimos que un sujeto normal, como ustedes, como su servidor, tendría 280 más o menos a 290 miliosmoles por kilo.
para que se lleve a cabo este balance normal del agua a través de las membranas de nuestro cuerpo. Que entonces, si esta osmolalidad está en este rango, decimos que es isotónico. Si está por arriba de 290, decimos que es hipertónico. Y si está por debajo de 280, es hipotónico, ¿de acuerdo? Con base, nuestro parámetro es el plasma sanguíneo. Ahora, si hablamos del agua y pensamos en que se disocia a sí misma, el producto de la disociación en elementos estructurales básicos, H más OH, o sea, catión con anión, nos lleva a pensar en una pK, en un potencial de disociación. Esta potencial de disociación del agua, H más OH sobre H2O, nos permite establecer entonces cuántos cationes hay disueltos de más en el agua pura para la pKa, o cuántos aniones hay disueltos en el agua pura para la pKb, o sea, el pH y el pOH, ¿de acuerdo? Con base en el estándar del agua pura, vemos, no, tiene un exceso de cationes que no es agua, o tiene un exceso de aniones que no es agua, ¿de acuerdo? Algo más que estamos agregando. Por tanto, esa constante de equilibrio del producto iónico del agua nos permite establecer entonces el pH, asumiendo que el agua pura, es el agua pura como tal, tiene una concentración equimolar de 0.7, de 1 por 10 a la menos 7, perdón, iones oxidilo, contra 1 por 10 a la menos 7 iones hidrógeno. Por tanto, el pH es de 7, es agua neutra, ¿de acuerdo? A partir de esa neutralidad, el incremento de cationes o de aniones nos hará entonces que se vaya hacia la izquierda la acidez o a la derecha la basicidad, ¿sí? Entonces, el producto iónico del agua, por tanto, la constante de equilibrio, nos permite establecer el pH finalmente, ¿de acuerdo? Para ver el diferencial. Y habíamos visto esta gráfica como si fuera una recta numérica, en la que vemos como de 0 a 14 el pH va hacia la acidez, cada vez menos, hasta la neutralidad, hacia la basicidad, ¿de acuerdo? Y en todo caso, habíamos visto que podíamos calcular el pH muy fácil. Nos decían la cantidad de iones catiónicos, porque en todo caso, los cationes son los que nos van a marcar el pH. De tal suerte que si yo tengo, por ejemplo, una solución que tenga 1 por 10 a la menos 4, el pH será de 4, porque en todo caso, tener 0.0001 iones catiónicos significa que tengo un pH de 4, ¿de acuerdo? Entonces era muy fácil, nos decían la cantidad de cationes que estábamos disueltos en el medio. Y casi toda la vida, casi toda, hay excepciones, pero casi todos los organismos vivos ocurrimos entre los 6 y 8 de pH, casi todo ocurre acá. De hecho, en el plasma normal está en 7.4 en nosotros, ¿no? Ni siquiera está tan neutro, está ligeramente tendiente a la basicidad, un poquito más por allá de la basicidad, ¿de acuerdo? Y habíamos hablado de las curvas de titulación, y habíamos visto que si hacíamos esta medición de la actividad de la neutralidad de un ácido con una base, podíamos establecer entonces la media que era pK. La pK finalmente de esto nos permite ver qué tan rápido se neutraliza un ácido con una base o viceversa, ¿no? Y si era un bochito, habíamos visto que la pK era muy alta, era muy amplia, era un número mucho mayor. En cambio, cuando era un ácido que se neutralizaba pronto, la pK era mucho menor en función del tiempo, ¿de acuerdo? De tal suerte que esta pK finalmente es inversamente proporcional a la fuerza. De tal suerte que si yo tengo una pK chiquita, es muy fuerte. Tengo una pK grande, es muy débil, ¿de acuerdo? La pK me permite establecer si tengo un ácido o una base fuerte o débil, ¿de acuerdo? Es inversamente proporcional a la fuerza como tal. Y entonces esta pK, que además me dice el pH, me permite ver cómo se comporta ese ácido o esa base, ¿de acuerdo? Y lo importante de las curvas de titulación que habíamos visto, si voy un poquito más rapidito, era justamente que teníamos puntos en el que se encontraban estas curvas con mínimos cambios. Esos puntos de mínimo cambio se llamaban amortiguaciones, ¿no? Que de hecho, a diferencia de los ácidos fuertes con bases fuertes, que son explosivos, inestables y nos pueden lastimar, todo aquello que ocurre en sistemas biológicos son con débiles con fuertes o débiles débiles, ¿de acuerdo? Todo ello. De hecho, en nuestro cuerpo puede ser débil con débil, justamente buscando esos puntos de amortiguación en el que hay cambios mínimos de pH y no provoca mayor lesión a nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Son los puntos de amortiguación. Luego de todo esto que hablamos del agua y del pH, conocimos a la hormona oxitocina y a la vasopresina, que también se llama hormona antidiurética. Lo importante de estas dos es que se secretan en los núcleos hipotalámicos, fundamentalmente los núcleos paraventricular y el supraóptico, y en todo caso la hormona vasopresina u hormona antidiurética bloquea el paso de agua, pues se llama antidiurética. En todo caso, eso es importante porque viaja a la circulación y se enclava en un receptor específico para cerrar la válvula de agua a la formación de orina. Y lo importante de ello es que se forma en el núcleo paraventricular,
y el núcleo supraóptico de los hipotálamos, ¿de acuerdo? Esos son los dos núcleos importantes, formadores de oxitocina y de vasopresina en nuestro cuerpo, que una vez que se liberan, estimulan a las suprarrenales, en un eje o axis que se llama hipotálamo hipófisis adrenal. Y entonces habíamos visto que lo importante de las suprarrenales es que secretan una gran cantidad de hormonas una vez que se estimulan, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, mineralocorticoides como la aldosterona, glucorticoides como el cortisol, andrógenos como hormonas sexuales y catecolaminas que van a producir vasoconstricción. De hecho, de las catecolaminas, la adrenalina o epinefrina es la más importante para la vasoconstricción. En todo caso, el aumento de presión vascular cuando hay hipovolemia o caída de la presión arterial, ¿de acuerdo? Entonces, esa vasoconstricción va a ser importante cuando veamos el metabolismo de acopio de agua, de retención de agua en nuestro cuerpo. Y la vasopresina u hormona antidiurética viaja a la circulación, decía yo, y se enclava justamente en una acuaporina. Esta acuaporina está ubicada en los túbulos colector, bueno, en muchos lugares de nuestro cuerpo, pero fundamentalmente en el riñón, aquí, en el tubo colector. Aquí en el túbulo colector cierra la válvula y por tanto, aunque llegue la sangre y se filtre como tal, se reabsorba, no se va a ir hacia la caída para orina. Por tanto, retenemos agua, ¿de acuerdo? El mecanismo de activación de la secreción de hormona antibiótica es para retener agua de manera importante en el túbulo colector. Y habíamos dicho que ahí mismo en la nefrona, muy cerca del glomérulo, en esta cápsula de Bowman, estaba ubicado este sistema yuxtaglomerular que no solamente contiene células sensores de todo lo que pasa en nuestro cuerpo, sino que además contiene células especializadas que secretan una enzima que se llama la renina, de hecho, pues justamente porque está en el riñón, se llama renina, que luego actúa sobre el angiotensinógeno para cortarlo y formar angiotensina, buscar vasoconstricción más intensa que la adrenalina, ¿de acuerdo? En otro sistema que conocimos, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, justamente para la regulación de los volúmenes de distribución cuando tenemos hipovolemia o algún problema de pérdida de agua, ¿de acuerdo? Que de hecho, pensando en eso, justamente, en el que tenemos una hipovolemia, y entonces el aumento de la secreción de hormona antidiurética hace que dejemos de orinar. Se cierran las válvulas, se deja de orinar y se reabsorbe toda el agua para retenerla lo más posible y redistribuirla al plasma, ¿de acuerdo? Eso es lo normal que ocurre cuando se activa ese sistema. Hasta que vuelve toda la normalidad y entonces se disminuye la secreción de hormona antidiurética y podemos volver a orinar como tal sin ningún problema, ¿de acuerdo? Es tan importante que esta sensibilidad de los receptores a los cambios de osmolalidad o de volumen circulatorio va del 1%. Se activan inmediatamente cuando cambia el 1% de la osmolalidad entre 280 y 290 milosmoles por kilo, ¿de acuerdo? Es una sensibilidad del 1% solamente, es muy, muy sensible. Ahora, si pensamos en este modelo que acabo de decir de conservación de agua, cuando tengo un aumento de la osmolalidad, o sea, hipertonía, o bien una caída del volumen circulatorio, o sea, una hipovolemia, lo primero que pasa es que se secreta hormona antidiurética para retener agua. Y al mismo tiempo se estimula la sed, se da una polidipsia, da mucha sed, ¿de acuerdo? Para que no solamente retengamos lo que tenemos en el agua, nos sigamos tirando, sino que entre agua por vía oral. Por eso se seca la mucosa, dan ganas de tomar agua, no se puede ni hablar, porque tiene una mucosa seca que se pega a la lengua, entonces dan ganas de mojarla con agüita, ¿de acuerdo? Ese estímulo es hipotalámico y tiene que ver con la sed para la retención de agua y disminuir la osmolalidad o bien aumentar el volumen circulatorio. ¿De acuerdo? Que si no lo hacemos, caemos en la deshidratación. Y entonces algo importante de la deshidratación es que cuando perdemos más o menos el 2% de agua corporal total, ya empezamos a tener alteraciones físicas, visuales y neurológicas. Fíjense, es muy sensible en nuestro cuerpo. Basta con el 2%, a partir del 2%, para que ya tengamos manifestaciones clínicas importantes de deshidratación como tal y tomamos cartas en el asunto para hidratarnos, ¿de acuerdo? Que habíamos visto que un signo importante clínico, sobre todo en niños pequeños, para evaluar la deshidratación, era la prueba de turgencia, ¿no? Eso es lo normal, pero en cambio un sujeto deshidratado se queda el pliegue permanentemente, depende de qué tan fuerte sea el pliegue, qué tan amplio, qué tanto dure, así se queda de deshidratación. Y vean estos pequeñitos, por ejemplo, que hasta se ve la piel arrugadita, ¿no? Que han perdido agua, y en consecuencia se ha perdido la turgencia en la piel como tal. Que en caso contrario, en la sobrehidratación, el mayor problema que enfrentábamos era la hemodilución, ¿no? Y de hecho, es lo que suele matar a la gente. La hipotonía plasmática por hemodilución provoca citólisis masiva y, en consecuencia, la muerte del sujeto, falla orgánica múltiple, y la muerte del sujeto como tal. Ya termino en 3 minutos. Y luego de todo eso que hablamos del agua, conocimos los valores normales de los elementos en nuestro cuerpo, ¿no? Vimos, por ejemplo, el pH de 7.4, la presión parcial de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio,
la concentración de carbonato de 24 más o menos miligramos por litro. Pero también supimos que teníamos una presión de oxígeno de más o menos de 90 y 100 milímetros de mercurio, un rango ventilatorio de 12 por minuto en promedio, puede ser más, y una oxigenación promedio también en adultos de 4 a 6 litros por minuto. O sea, cada vez que ventilamos en un minuto, estamos metiendo en nuestro cuerpo entre 4 y 6 litros de oxígeno por minuto, ¿de acuerdo? Esos son los parámetros normales que hayamos conocido. Y de hecho, los que importan son el pH plasmático para el punto agudo y la presión parcial de oxígeno, porque nos permitirá establecer entonces, junto con la presión de dióxido de carbono, junto con la presión de dióxido de carbono, las cantidades de acidez o alcalinidad en nuestro plasma, ¿de acuerdo? Tengan en cuenta estas cifras, por favor, que son importantes para el momento a corto plazo. Y cuando hablábamos de los trastornos ácido-básicos, habíamos dicho que todo trastorno metabólico se compensaba con un respiratorio y viceversa, el trastorno respiratorio con uno metabólico. Pero a diferencia de los respiratorios, la convención metabólica tarda mucho tiempo, tarda muchas horas en empezar, porque en lo que se descomponen elementos, se liberan, se sintetizan, tarda horas, ¿de acuerdo? Y se mantiene durante muchos días. En cambio, el trastorno respiratorio es inmediato y dura apenas unas horas, ¿de acuerdo? Habíamos visto esto de los ácidos y bases y vimos los sistemas de amortiguación. Conocimos el principal, que era los carbonatos, es el principal sistema de amortiguación y que iba a estar dado justamente por la anhidasa carbónica, una enzima que está ubicada fundamentalmente en pulmones y riñones, pero hay anhidasas carbónicas en otros tejidos. Pero entonces el primer sistema de amortiguación dado por esta anhidasa carbónica utilizaba carbonatos para regenerar dióxido de carbono o bien formar carbonato y ácido carbónico, ¿de acuerdo? Es el primer sistema de amortiguación. Entonces, este es el primero que entra en acción y es el más importante, es el más robusto en nuestro cuerpo. Luego debe seguir el de fosfatos, y luego el de las proteínas, y si no proteínas, en los aminoácidos, que una propiedad importante de los aminoácidos, una vez que se sacrifica las proteínas, es que tiene una porción nitrogenada, que acepta electrones, y una porción carboxilo que libera electrones, y al revés. Entonces, esta de los aminoácidos sería importante en el balance ácido básico porque los aminoácidos son polipróticos. Poliprótico significa que acepta o libera una gran cantidad de electrones dependiendo del pH del cual están inmersos, ¿de acuerdo? Y el último sistema era el sistema de amonio-amoníaco, que ya una vez que se había sacrificado todo, se sacrificaban inclusive los aminoácidos para liberar la colita nitrogenada, ¿de acuerdo? Termino ya en 2 minutos. Luego de todo esto hablamos de la acidez metabólica, conocimos las compensaciones, pero lo importante de la acidez metabólica era que había dos grandes grupos, la de un gap elevado o anión gap normal, ¿de acuerdo? O disminuido. Y de estas, lo importante es que el anión gap elevado siempre habla de ganancia de ácidos. En cambio, el normal o disminuido es una pérdida de bases, ¿de acuerdo? Por eso es que son, esta que es de ganancia de gases, la otra es hiperclorémica, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? Porque lo que perdemos es el principal anión extracelular, que es el carbonato, y consecuencia entra en juego el cloro, ¿sí? Por eso es una ganancia de bases. Ahora, de estos dos grupos, habíamos visto varios ejemplos para la formación de acidosis metabólica con el GAP elevado, de los cuales vimos que la más importante era la diabetes mellitus. Es la más común en el medio porque provoca cetoacidosis, cuerpos cetónicos, productos del catabolismo lipídico, que llevan entonces a la acidosis metabólica grave, ¿de acuerdo? Es una de las más comunes que vamos a ver. No es la única. El alcoholismo crónico también y otras también. En cambio, con la anión gap normal o disminuido, fundamentalmente en las diarreas osmóticas, ¿de acuerdo? Ahora, para la acidosis metabólica en general, vimos que a partir de la normopnea, la taquipnea amplia que describía el doctor Adolf Kussmaul, nos permitía establecer la presencia de compensación respiratoria a un problema metabólico, ¿de acuerdo? Eso era muy importante, la taquipnea amplia, como signo de compensación respiratoria a una acidosis metabólica primaria. Y luego, si era la contraparte, la alcalosis metabólica, y vimos que había mecanismos renales y extrarrenales, lo más importante es que habíamos visto que de todos estos mecanismos, la pérdida de ácido para el aumento de álcalis, por ejemplo, el vómito intenso que perdemos ácido gástrico de manera muy importante, puede condicionar la alcalosis metabólica, ¿de acuerdo? Igual que la transfusión, pero tenía que ser politransfusión. Si es una unidad de sangre, no va a provocar alcalosis metabólica. Cuando ponemos más de 3, 4 unidades de sangre de manera simultánea en un periodo de tiempo muy corto, podemos caer en una alcalosis metabólica, ¿de acuerdo? Y cuando hablábamos de causas hormonales, habíamos dicho que el aumento de mineralocorticoides como la aldosterona provocaban alcalosis metabólica porque movilizaba iones como el sodio, ¿de acuerdo? Entonces, un ejemplo de alcalosis metabólica por hormonas, el hiperaldosteronismo. Y luego, la acidosis respiratoria, que significaba
hipercapnia con hipoventilación, y vimos un montón de ejemplos, ¿no? Vimos que había depresión del sistema nervioso central, como el caso de las drogas, alcohol, traumatismos, en fin, podían hacer que el centro respiratorio no funcionara bien. Igual vimos que puede haber hipoxia o anoxia en el caso de obstrucciones de la vía respiratoria, engrosamientos de la membrana alveolo-capilar, en fin, ¿no? Por alguna razón dejaba de respirar o ventilar, como la maldición de Ondina, en fin. Entonces vimos un montón de ejemplos de esto, ¿no? No voy a tener en esto, porque los vimos, pero los importantes son justamente, por ejemplo, la EPOC o la opción de la vía aérea, y por supuesto, aquellas acciones respiratorias que tuvieran que ver con el aumento de dióxido de carbono, o sea, la hipercapnia, ¿de acuerdo? Está todo esto. Y en contraparte, y finalmente, la alcalosis respiratoria, perdón que vaya tan rapidito, que en todo caso significaba hipocapnia con hiperventilación, era la pérdida de dióxido de carbono. La más común de las causas de alcalosis respiratoria que vemos es la ansiedad emocional, el estrés, ¿de acuerdo? En el que vimos que estar estresado, emocionado o lo que sea, hace que respiremos muy rápido, igual que el dolor, ¿de acuerdo? Pero es más frecuente verlo en cuestiones emocionales, que en todo caso nos lleva a que perdamos una gran cantidad de dióxido de carbono y condicione la alcalosis respiratoria primaria, ¿de acuerdo? De tal suerte que espero que les vaya muy bien mañana el examen. Si tienen alguna duda, chicos, antes de que nos veamos. El examen, bueno, sí, ¿No? perdón. Doctor, el examen va a ser a la hora de la clase, ¿verdad? Sí, si ustedes lo quieren, a las 12. De hecho, está pactado para que sea 1 hora. Si no tienen clase a la 1, puedo prolongarlo, ustedes me dicen. O lo quieren a otra hora para que tenga más tiempo. Son 80 preguntas. Ok. ¿Cuánto les basta? ¿1 hora y media? Igual, ¿De 12 a 1 y doctor, media? igual. Sí. Ok. Entonces pongo el tiempo para que se cancele a la 1:30 de la tarde. De 12 a 1:30 hacemos el examen. Yo voy a estar aquí en línea por si hay alguna duda. Se conectan y estoy en línea, ¿de acuerdo? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Cuídense mucho. Éxito mañana. Mi foto. Gracias. Mi foto. Gracias. Un gusto verlos. Cuídense mucho. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Ustedes.